Holcomb, Kansas, era el tipo de lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Un pueblo pequeño, donde todos se conocían y donde las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave. La familia Clatter era el epítome de la vida idílica en el campo. Herbert Clatter, un próspero agricultor, su esposa Bonnie, y sus dos hijos adolescentes, Nancy y Kenyon. La granja de los Clatter era un símbolo de prosperidad y orden en medio de la vastedad de las llanuras. Era una noche fría de noviembre de 1959. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas por los caminos de tierra. En la casa de los Clatter, las luces se apagaron una por una, como si la familia se estuviera sumergiendo en un sueño profundo. Pero en la oscuridad, algo se movía. Algo que no pertenecía a ese lugar. Dos figuras se acercaban sigilosamente a la casa. Richard, Dick, Hickok y Perry Smith, dos ex-convictos con un plan macabro. Habían escuchado rumores de que Herbert Clatter guardaba una gran suma de dinero en una caja fuerte en su casa. Lo que no sabían era que no había tal caja fuerte, ni dinero. Pero esa noche, la ignorancia sería el menor de sus problemas. Dick y Perry habían pasado semanas planeando el asalto. Dick, con su carisma superficial y su habilidad para manipular, había convencido a Perry de que este sería el golpe que cambiaría sus vidas. Perry, un hombre atormentado por un pasado lleno de violencia y abandono, vio en Dick una oportunidad de redención, aunque fuera a través del crimen. Dick y Perry entraron en la casa con facilidad, como si las paredes mismas les dieran la bienvenida. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de las tablas del suelo bajo sus pies. Herbert fue el primero en despertar. Sus ojos se encontraron con la mirada vacía de Dick, quien sostenía un cuchillo en una mano y una pistola en la otra. ¿Qué quieren?, preguntó Herbert, tratando de mantener la calma. El dinero, respondió Dick, con una sonrisa torcida. ¿Dónde está el dinero? Pero no había dinero. Y cuando Dick y Perry se dieron cuenta de eso, algo en ellos se rompió. La frustración se convirtió en ira, y la ira en algo mucho más oscuro. Herbert intentó razonar con ellos, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Bonnie, Nancy y Kenyon fueron despertados y llevados a la sala principal. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Dick y Perry, ahora completamente fuera de control, comenzaron a atar a la familia. Los Clatter, aterrorizados pero aún esperanzados, no podían entender lo que estaba sucediendo. La casa de los Clatter, una vez llena de vida, se convirtió en un escenario de horror. Cuando Dick y Perry terminaron, nadie en la familia quedó con vida. Pero lo que no sabían era que su crimen no sería el único secreto que esa noche revelaría. Algo más, algo antiguo y maligno, había sido despertado en la granja. Algo que no se iría tan fácilmente. Mientras Dick y Perry huían de la escena del crimen, una figura oscura los observaba desde las sombras. Era una presencia antigua, que había estado dormida durante siglos, esperando el momento adecuado para despertar. Los asesinatos de la familia Clatter habían sido el catalizador, y ahora, la entidad estaba lista para alimentarse del caos y el sufrimiento que habían dejado atrás. La mañana siguiente al asesinato, el sol se alzó sobre Holcomb como si nada hubiera pasado. Pero en la granja de los Clatter, el aire estaba cargado de una pesadez inexplicable. Los vecinos que llegaron a la casa encontraron las puertas abiertas y un silencio que les heló la sangre. Algo en la atmósfera les decía que lo que iban a encontrar dentro no era solo un crimen, sino algo que desafiaría su comprensión de la realidad. Las autoridades llegaron rápidamente, pero lo que encontraron dentro de la casa los dejó sin palabras. Herbert, Bonnie, Nancy y Kenyon yacían en sus camas, atados y amordazados, con heridas de bala en la cabeza. La escena era tan meticulosamente organizada que parecía casi ritualística. Pero lo que más perturbó a los investigadores fue la sensación de que no estaban solos en la casa.
Un frío inexplicable recorría los pasillos, y más de uno juró haber escuchado susurros en las habitaciones vacías. El sheriff Earl Robinson, un hombre práctico y escéptico, fue el primero en notar las anomalías. Mientras revisaba la habitación de Herbert, sintió una presencia detrás de él. Al darse la vuelta, no vio a nadie, pero el aire se había vuelto más denso. Era como si algo invisible estuviera respirando junto a él. Esto no tiene sentido, murmuró para sí mismo, tratando de ignorar el escalofrío que le recorría la espalda. La figura no los abandonaría, no importaba cuán lejos condujeran. Cada parada que hacían, cada motel en el que se hospedaban, la sensación de ser observados crecía. Perry, ya de por sí paranoico, comenzó a tener pesadillas en las que la figura oscura lo perseguía. La granja de los Clatter se convirtió en un lugar maldito, evitado por todos. Incluso los investigadores que trabajaban en el caso comenzaron a experimentar pesadillas vívidas, en las que Herbert Clatter les repetía una y otra vez, no fue solo ellos. Uno de los investigadores, un joven llamado Tom Harris, decidió pasar la noche en la granja para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Lo que experimentó esa noche lo cambió para siempre. Las grabadoras que llevaba captaron voces que no pertenecían a nadie en la casa, y las fotografías que tomó mostraban sombras que no tenían una fuente visible. Pero lo más aterrador fue cuando escuchó pasos en el pasillo. Pasos que se acercaban a su habitación. Cuando abrió la puerta, no había nadie allí, pero en el suelo había huellas de barro, como si alguien hubiera caminado descalzo por la casa. La granja de los Clatter fue abandonada, pero las historias sobre lo que ocurría allí solo crecieron con el tiempo. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar que la oscuridad no se limitaba a sus límites físicos. Algo se había despertado, y ahora acechaba en los márgenes de la realidad, esperando su momento para actuar. Años después de los asesinatos, un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la granja. El equipo, liderado por la investigadora experta en fenómenos inexplicables, Laura Mix, estaba compuesto por 4 personas: Tom Harris, el escéptico del grupo, Sarah Collins, una médium autoproclamada, Mark Reynolds, un técnico en equipos electrónicos. No se registró ninguna actividad fuera de lo común, lo que hizo que algunos miembros del equipo comenzaran a cuestionar la validez de la investigación. Pero Laura, que había estudiado el caso Clatter durante años, sabía que la paciencia era clave. No estamos solos, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Hay algo aquí, algo antiguo y hambriento. Las cámaras registraron sombras que se movían por su propia voluntad. Los sensores de movimiento se activaban en habitaciones vacías. Pero lo más aterrador fue cuando Tom Harris, el escéptico, afirmó haber visto a Herbert Clatter de pie en el umbral de la cocina, mirándolo con ojos vacíos. No fue solo ellos, susurró Herbert antes de desaparecer. La presencia en la granja no era solo un fantasma. Era algo más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que los Clatter construyeran su casa. Los investigadores huyeron de la granja, pero no todos lograron escapar. Mark Reynolds desapareció sin dejar rastro, y los demás juraron nunca volver a hablar de lo que habían visto. La granja de los Clatter sigue en pie, vacía y silenciosa, pero cualquiera que se atreva a acercarse puede sentir la mirada de algo que no debería existir. En las noches más oscuras, se dice que se pueden escuchar los pasos de los Clatter, caminando eternamente por los pasillos de su hogar, atrapados en un ciclo de horror que nunca terminará.
Han pasado décadas desde aquella fatídica noche en la granja de los Clatter. Houlkem, aunque ha crecido y cambiado, aún lleva la cicatriz de aquellos eventos. La granja, ahora en ruinas, sigue siendo un lugar de peregrinación para los curiosos y los valientes, aunque pocos se atreven a pasar más de unos minutos allí. Las historias de lo que ocurrió se han convertido en leyendas urbanas, contadas en susurros alrededor de fogatas y en reuniones familiares. Los investigadores paranormales que sobrevivieron a su encuentro con la entidad nunca volvieron a ser los mismos. Algunos abandonaron por completo el campo de lo paranormal. Otros se obsesionaron con encontrar una manera de poner fin al horror que habían desencadenado. Pero la entidad, alimentada por el sufrimiento y la muerte, no tenía intención de ser contenida. Se extendió más allá de la granja, afectando a otros lugares donde el dolor y la tragedia habían dejado su marca. En Houlkem, los residentes comenzaron a notar cambios sutiles pero inquietantes. Los animales se comportaban de manera extraña, las cosechas se marchitaban sin razón aparente. Los niños hablaban de un hombre oscuro que los visitaba en sus sueños. La entidad, una vez confinada a la granja, ahora se alimentaba de todo el pueblo. Un grupo de valientes, liderados por un descendiente de los Clatter, decidió enfrentarse a la entidad. Armados con antiguos rituales y una determinación inquebrantable, entraron en la granja una última vez. Lo que encontraron fue un infierno en la tierra, paredes que sangraban, voces que gritaban en lenguas muertas, y una oscuridad que parecía tener vida propia. La batalla fue feroz, y no todos sobrevivieron. Pero al final, lograron sellar la entidad, al menos temporalmente. La granja de los Clatter fue demolida, y la tierra fue bendecida y consagrada. Pero la entidad, aunque contenida, no fue destruida. Los sobrevivientes saben que algún día, cuando el sufrimiento y la muerte vuelvan a ser lo suficientemente grandes, la entidad despertará de nuevo. Y cuando eso ocurra, el horror comenzará una vez más. El caso de los asesinatos de la familia Clatter es un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida. Más allá de los hechos reales, la historia que hemos tejido alrededor de ellos nos habla de algo más profundo y universal. El mal no siempre tiene una forma reconocible. A veces, se esconde detrás de rostros familiares, en lugares que consideramos seguros. La entidad en la granja de los Clatter es una metáfora de ese mal, algo que existe desde siempre, alimentándose de nuestras peores acciones y emociones. No es algo que podamos erradicar por completo, porque está intrínsecamente ligado a la condición humana. Pero también hay una lección de esperanza. Aunque el mal pueda ser poderoso, también lo es la resistencia humana. Los que se enfrentaron a la entidad, a pesar de sus miedos y debilidades, demostraron que incluso en las circunstancias más oscuras, hay lugar para la valentía y la redención. No siempre ganaremos, pero el simple acto de luchar contra el mal es en sí mismo una victoria. La historia de los Clatter y la entidad que despertaron nos recuerda que el mal no es algo que exista solo en las leyendas o en las pesadillas. Está en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras omisiones. Pero también está en nosotros la capacidad de enfrentarlo, de resistir y, tal vez, de vencerlo. La próxima vez que cierres la puerta por la noche, recuerda que el verdadero horror no siempre viene de fuera. A veces, el mayor desafío es enfrentar lo que llevamos dentro.